Morí aplastada cuando el muro fronterizo se partió en dos, pero mi papá muerto me estaba esperando del otro lado para cargarme como cuando yo tenía 1 año. Lo que vi antes de despertar y sacar a mi hija con mis propias manos destrozó todo lo que creía sobre las fronteras. Mi nombre es Jessica Marisol López y tengo 27 años. Aunque después de lo que viví esa madrugada del 12 de marzo de 2025, siento que he vivido 1000 vidas en una sola. Nací en Catacamas, Olancho, Honduras, un pueblo donde los cerros se abrazan con el cielo y donde aprendí desde niña que la vida no regala nada, que todo se consigue con las manos encallecidas y el corazón partido en pedazos. Nunca imaginé que terminaría viviendo en una casa rodante oxidada en la colonia Libertad de Tijuana, justo a unos metros de ese muro gris que divide 2 mundos, 2 realidades, 2 destinos. Pero así es la vida de los migrantes, siempre divididos, siempre a medias, siempre con un pie en cada país y el corazón destrozado entre lo que dejamos y lo que buscamos. Cada madrugada mi despertador sonaba a las 4 en punto. 4 de la mañana, esa hora maldita donde todavía es de noche, pero ya no se puede seguir durmiendo porque la responsabilidad te jala más fuerte que el cansancio. Me levantaba en silencio para no despertar a mi hija Damaris, mi bebé de 6 años que dormía acurrucada en el pequeño colchón que compartíamos en esa casa rodante que compramos de segunda mano cuando llegamos a Tijuana hace 3 años. La casa se movía con el viento, crujía con cada paso, y en las noches frías el metal se enfriaba tanto que amanecíamos tiritando aunque nos tapáramos con 3 cobijas. Pero era nuestro hogar, el único techo que podíamos pagar con lo que yo ganaba limpiando oficinas del otro lado, en San Diego. Me vestía rápido, siempre con la misma rutina mecánica de quien ha hecho lo mismo 1000 veces. Pantalón negro, blusa negra, tenis gastados que ya no tenían ni marca reconocible de tanto uso, el cabello recogido en una cola de caballo bien apretada. Tomaba mi mochila donde llevaba mi identificación hondureña, mi permiso de trabajo, una botella de agua y un pedazo de pan dulce que sería mi desayuno mientras esperaba en la fila del puerto fronterizo. Besaba la frente de Damaris, todavía dormida. Le dejaba su desayuno preparado sobre la mesita plegable, y salía al frío de la madrugada tijuanense con ese nudo en la garganta que nunca se iba, ese que te aprieta cuando dejas a tu hija sola porque no tienes más opción. La caminata hasta la línea fronteriza era de 20 minutos. 20 minutos donde me cruzaba con otras mujeres como yo, trabajadoras domésticas, niñeras, cocineras, limpiadoras, todas hondureñas, salvadoreñas, guatemaltecas, nicaragüenses, mexicanas del sur, todas con la misma cara de cansancio, todas con la misma determinación en los ojos, todas cargando el peso invisible de las familias que dependían de esos dólares que cruzaban la frontera cada semana. Nos saludábamos con un gesto de cabeza, a veces con un «que Dios te bendiga», susurrado, pero pocas palabras porque a esa hora del día el cuerpo apenas funciona y el alma está todavía dormida. La fila en el puerto de San Isidro era un monstruo que se tragaba horas de vida. 2 horas, a veces 3, dependiendo del día y del humor de los agentes migratorios. 2 horas parada, apretada entre cientos de personas, avanzando metro a metro, escuchando los llantos de bebés, las toses de ancianos, las conversaciones nerviosas de quienes cruzaban por primera vez. Yo ya conocía cada rincón de esa fila, cada esquina donde pegaba más el viento, cada tramo donde el olor a orines era insoportable porque no había baños y la gente no aguantaba. Había aprendido a desconectar mi mente, a pensar en otras cosas mientras mi cuerpo avanzaba automáticamente. Pensaba en Damaris, siempre en Damaris, en su risa cuando le compraba paletas de hielo los domingos, en cómo me abrazaba cuando llegaba en las noches aunque yo estuviera muerta de cansancio, en sus preguntas inocentes sobre cuándo volveríamos a Honduras a visitar la tumba de su tío Melvin. Melvin, mi hermano menor. 16 años tenía cuando lo mataron los mareros en las calles de Catacamas, en mayo de 2018. 16 años de vida truncada porque se negó a unirse a la pandilla, porque quería estudiar, porque soñaba con ser maestro y enseñar a los niños del barrio. Lo encontramos tirado en un callejón cerca del Mercado Central, con 6 balazos en el pecho, vestido todavía con su playera blanca de los Medias Blancas de Chicago que tanto le gustaba, esa que yo le había regalado en su último cumpleaños con el dinero que ahorré limpiando casas. Mi abuelita Lidia, que nos había criado a los 2 porque mi mamá nos abandonó cuando éramos bebés, y mi papá Rutilio murió en el huracán Mitch cuando yo tenía apenas 1 año,
Se murió 3 meses después de enterrar a Melvin. Los médicos dijeron que fue diabetes, pero yo sé que fue el corazón roto. El alma destrozada de ver a su nieto en un ataúd. Me quedé sola con Damaris, una bebé de apenas 2 años en ese entonces, en un pueblo donde los mareros amenazaban a cualquiera que tuviera familia de alguien que se negó a unirse a ellos. Fue por eso que huí. No fue en busca del sueño americano, fue huyendo de la pesadilla hondureña. Cuando finalmente pasaba la revisión migratoria y ponía un pie en San Diego, sentía ese alivio mezclado con vergüenza que solo los migrantes entendemos. Alivio porque había cruzado un día más. Vergüenza porque tenía que agachar la cabeza ante agentes que te revisaban como si fueras criminal, que te hablaban con desprecio, aunque tuvieras todos los papeles en regla. Tomaba el trolley hasta la zona de oficinas donde trabajaba. Llegaba a las 7:30 de la mañana a un edificio de vidrios brillantes, donde ejecutivos gringos tomaban café de $5 mientras yo limpiaba sus baños y vaciaba sus basuras. Trabajaba hasta las 5 de la tarde, 8 horas y media de fregar pisos, limpiar ventanas, sacudir escritorios, siempre invisible, siempre agradecida por los $300 semanales que me pagaban en efectivo. El regreso era peor que la ida. La fila para cruzar de vuelta a Tijuana en las tardes era un infierno de calor, de cuerpos apretados, de vendedores ambulantes ofreciendo tacos y refrescos a precios inflados. Llegaba a la casa rodante pasadas las 7 de la noche, exhausta, con los pies hinchados, con la espalda adolorida, pero al ver la carita de Damaris esperándome en la puerta, todo el cansancio se evaporaba por un momento. La señora Miriam, una mexicana de Oaxaca de 60 años que vivía en la casa rodante de al lado, me la cuidaba durante el día a cambio de $50 a la semana. Damaris iba a una escuelita comunitaria en las mañanas donde le enseñaban lo básico, y en las tardes hacía la tarea con la señora Miriam mientras yo trabajaba del otro lado. Las noches eran nuestro tiempo sagrado. Cocinaba algo sencillo en la hornilla eléctrica, frijoles con arroz, huevos revueltos, tortillas cuando podíamos comprarlas. Cenábamos juntas en esa mesita plegable mientras Damaris me contaba de su día, de las letras que aprendió, de los dibujos que hizo, de los amigos que conoció. Yo le contaba historias inventadas de princesas y dragones porque la realidad era demasiado dura para compartirla con una niña de 6 años. Después nos acostábamos juntas en ese colchón delgado. Yo la abrazaba fuerte sintiendo su respiración contra mi pecho, y le cantaba las mismas canciones de cuna que mi abuelita Lidia me cantaba a mí cuando era niña en Catacamas. A veces lloraba en silencio mientras ella dormía. Lloraba por todo lo que habíamos perdido, por todo lo que habíamos dejado atrás, por la vida que nunca tendríamos. Esa noche del 11 de marzo de 2025, todo parecía normal. Había sido un día agotador como todos los demás. Crucé la frontera en la mañana, limpié oficinas todo el día, regresé en la tarde destrozada. Damaris estaba feliz porque la señora Miriam le había hecho agua de horchata, su favorita. Cenamos frijoles con tortillas, jugamos un rato con sus muñecas de trapo, y nos acostamos temprano porque yo tenía que levantarme a las 4 de la mañana nuevamente. Recuerdo que esa noche hacía más frío que de costumbre. El viento del Pacífico soplaba fuerte, haciendo crujir las láminas de metal de nuestra casa rodante. Me levanté a poner una cobija extra sobre Damaris, y la besé en la frente. Tenía 6 años recién cumplidos. Toda una vida por delante. Tantos sueños que yo quería cumplir para ella aunque me costara la vida entera. Me dormí pasada la medianoche después de rezar mis oraciones de siempre. Rezaba por Damaris, por protección en los cruces fronterizos, por mi abuelita Lidia y mi hermano Melvin, que descansaban en la tierra bendita de Catacamas, y por mi papá Rutilio, a quien nunca conocí, pero que mi abuelita me aseguraba que me cuidaba desde el cielo. Nunca imaginé que esa oración sería profética, que en pocas horas estaría cara a cara con ese padre que solo conocía por fotografías borrosas. Eran las 3:15 de la madrugada cuando la tierra comenzó a moverse. Al principio pensé que era un camión pesado pasando por la carretera cercana, pero luego el movimiento se intensificó. La casa rodante comenzó a sacudirse violentamente de lado a lado. Escuché gritos afuera, el sonido de metal chocando contra metal, vidrios rompiéndose. Damaris despertó llorando, y la abracé fuerte contra mi pecho tratando de protegerla con mi cuerpo. El ruido era ensordecedor, como si 1000 trenes pasaran al mismo tiempo justo debajo de nosotras. Las paredes de lámina se doblaban, los muebles volaban de un lado a otro, la hornilla eléctrica se desprendió y cayó al suelo con un estruendo, y entonces pasó. Sentí como si una mano gigante tomara nuestra casa rodante y la volteara como si fuera una caja de cerillos. Todo dio vueltas.
El techo se convirtió en piso, el piso en techo. Caímos violentamente. Mi cabeza golpeó contra algo metálico y sentí un dolor agudo que me atravesó el cráneo. Damaris gritaba mi nombre, pero su voz sonaba lejana aunque estuviera en mis brazos. Sentí un peso aplastante sobre mi pecho. Algo pesado me estaba comprimiendo. No podía respirar. Traté de moverme, pero mis piernas no respondían. Había un sabor metálico en mi boca. Sangre. Mucha sangre. Escuchaba a Damaris llorar, pero cada vez más lejos, como si se estuviera alejando, aunque yo sabía que seguía a mi lado. Mis ojos se cerraban solos. Una oscuridad densa me envolvía como niebla espesa. Mi último pensamiento consciente fue para ella. Dios mío, cuida a mi niña. No la dejes sola. Por favor, no la dejes sola. Y entonces vino la nada. Un silencio absoluto. Una paz que nunca había sentido. Y unos brazos fuertes que me levantaban, que me cargaban como cuando era bebé, con un olor a tierra mojada después de lluvia que mi alma reconoció antes que mi mente. Era un olor de Honduras, de catacamas, de hogar, y una voz masculina, profunda y amorosa, que susurraba en mi oído: «Ya estás a salvo, mi niña, ya llegaste a casa». Cuando abrí los ojos ya no estaba en la casa rodante destrozada. Ya no sentía el peso aplastante sobre mi pecho, ni el sabor a sangre en mi boca. Estaba de pie, completamente de pie, sin dolor alguno. Mis manos ya no estaban sucias ni cortadas. Miré hacia abajo y vi mi cuerpo, pero era diferente, como si estuviera hecho de luz tenue, casi transparente pero sólido al mismo tiempo. No entendía qué estaba pasando. El terror inicial me paralizó porque lo primero que pensé fue en Damaris. Volteé buscándola desesperada, pero lo que vi me dejó sin aliento. Estaba flotando. No hay otra manera de describirlo. Flotaba a unos 3 metros por encima de la escena más devastadora que había presenciado jamás. Abajo, entre los escombros retorcidos de metal y madera astillada, vi mi propia casa rodante completamente volcada, partida en dos como una lata de sardinas abierta con violencia. A mi alrededor el caos era absoluto. Decenas de casas rodantes y viviendas precarias de la colonia Libertad estaban destruidas. La gente corría gritando en la oscuridad apenas iluminada por algunos postes de luz que milagrosamente seguían funcionando. Pero lo que más me impactó fue ver el muro. Ese muro gris de metal que había sido parte de mi paisaje diario durante 3 años estaba partido, literalmente partido en varios segmentos, con grietas enormes que lo atravesaban como si un dedo gigante lo hubiera rajado como papel. Traté de gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Intenté bajar, regresar a mi casa rodante, buscar a Damaris entre los escombros, pero mi cuerpo no me obedecía. Flotaba inmóvil viendo la tragedia desarrollarse debajo de mí, como si estuviera viendo una película en cámara lenta. Vi a la señora Miriam salir tambaleándose de su casa rodante con sangre en la frente, gritando nombres que no alcanzaba a escuchar. Vi a hombres tratando de levantar láminas de metal con las manos desnudas. Vi luces rojas y azules a lo lejos, ambulancias y patrullas que comenzaban a llegar. Fue entonces cuando sentí los brazos, unos brazos fuertes y cálidos que me rodearon por la espalda con una ternura que hizo que mi corazón se detuviera. No era un abrazo amenazante ni violento. Era el abrazo más seguro que había sentido en toda mi vida, como cuando te despiertas de una pesadilla horrible y alguien te abraza diciéndote que todo está bien, que solo fue un sueño. Me volteé lentamente, casi con miedo de confirmar lo que mi alma ya sabía, y lo vi. Era mi papá, Rutilio López, el hombre que solo había visto en 3 fotografías viejas y borrosas, que mi abuelita Lidia guardaba en una caja de zapatos. Pero lo reconocí instantáneamente. Tenía exactamente la misma cara que yo veía en el espejo cuando me miraba con atención. Los mismos ojos color café oscuro, la misma nariz ancha, la misma sonrisa torcida hacia el lado izquierdo. Aparentaba unos 30 años, joven y fuerte, vestido con ropa sencilla de campesino hondureño, pantalón de lona y camisa blanca remangada. Sus manos, esas manos enormes de trabajador que me sostenían, estaban curtidas pero suaves al mismo tiempo. Papá fue lo único que pude susurrar, aunque no estaba segura si realmente hablé o solo pensé la palabra. Él sonrió con una sonrisa tan llena de amor que sentí que mi pecho explotaría. Mi niña preciosa, mi Jessica Marisol. ¿Cuánto tiempo esperé este momento? Su voz era exactamente como me la había imaginado toda mi vida, grave y cálida, con ese acento catrachito que nunca se me quitó, aunque llevara años fuera de Honduras.
Lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Lágrimas que en ese estado extraño en el que me encontraba parecían gotitas de luz líquida. ¿Estoy muerta?, pregunté con un hilo de voz quebrada. ¿Morí en el terremoto? Mi papá me acarició el cabello con una delicadeza infinita, exactamente del mismo modo en que yo acariciaba el cabello de Damaris cuando tenía pesadillas. Cruzaste el umbral. Mi amor, dejaste tu cuerpo terrenal, pero la muerte no es el final, es apenas el comienzo del verdadero despertar. Sus palabras deberían haberme aterrado, pero en lugar de eso me llenaron de una paz inexplicable. Por primera vez en 27 años sentía que estaba completa, que una parte de mí que siempre estuvo vacía finalmente se había llenado. Damaris, dije de repente con pánico renovado. Mi niña, estaba conmigo cuando todo se volteó. Tengo que bajar, tengo que ayudarla. Intenté soltarme de los brazos de mi papá, pero él me sostuvo firme, aunque no con fuerza, solo con una presencia tan sólida que me era imposible moverme. Tu niña está viva, Jessica. Herida, pero viva. Ya llegaremos a eso. Pero primero hay otras personas que llevan años esperando verte. Miré hacia adelante siguiendo la dirección de su mirada y los vi. Parados a unos metros de distancia, brillando con esa misma luz tenue que ahora comprendía, era el aspecto de las almas sin cuerpo físico. Estaban mi abuelita Lidia y mi hermano Melvin. Se me doblaron las rodillas aunque técnicamente no estaba parada sobre nada sólido. Mi abuelita lucía exactamente como la recordaba pero rejuvenecida, sin las arrugas profundas que el sufrimiento y la diabetes le habían marcado en sus últimos años. Tenía puesta su bata floreada favorita, esa morada con flores amarillas que usaba los domingos para ir a misa en Catacamas. Su cabello blanco estaba recogido en el mismo moño bajo que siempre usó. Y Melvin, mi hermanito Melvin, 16 años para siempre. Con esa playera blanca de los Medias Blancas de Chicago que llevaba puesta el día que lo asesinaron, pero limpia, sin las manchas de sangre que me perseguían en las pesadillas. Su rostro moreno e inocente resplandecía con una alegría que me partió el corazón porque era la misma alegría que tenía antes de que la violencia de las maras le robara primero la paz y luego la vida. Tenía los brazos abiertos esperándome. Corrí. No sé cómo me moví en ese espacio extraño donde no había piso ni gravedad, pero corrí hacia ellos y nos abrazamos los tres al mismo tiempo. El abrazo más apretado, más desesperado, más necesario de toda mi existencia. Llorábamos todos, un llanto de reencuentro que liberaba años de dolor, de ausencia, de extrañar sin remedio. Mi niña linda, mi Jessica del alma, repetía mi abuelita una y otra vez besándome la cara como hacía cuando yo era pequeña. Con te extrañé tanto, tanto. Hermana, decía Melvin con esa voz que ya casi había olvidado, ya estoy bien, ya no me duele nada, ya estoy en paz. No sé cuánto tiempo estuvimos así abrazados. El tiempo en ese lugar no funcionaba como en la tierra. Podía haber sido un minuto o una hora. Finalmente nos separamos un poco, y mi abuelita me tomó el rostro entre sus manos mirándome con esos ojos negros llenos de sabiduría. Tenemos mucho que contarte, mi amor. Pero primero, debes comprender dónde estás y qué está pasando. Señaló hacia adelante, y por primera vez noté que no estábamos solos. Había más personas alrededor. Docenas de figuras luminosas, flotando en ese espacio etéreo. Algunas parecían confundidas como yo, probablemente me veía minutos antes. Otras caminaban con propósito hacia algún destino que yo no podía ver. ¿Dónde estamos?, pregunté mirando alrededor tratando de entender la geografía imposible de ese lugar. Estábamos en un espacio que parecía infinito, sin cielo ni suelo definidos, solo una luz suave y dorada que venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Estamos en el umbral, explicó mi papá Rutilio colocándose a mi lado. El espacio entre tu mundo y el siguiente. Un lugar de transición donde las almas recién liberadas de sus cuerpos son recibidas por sus seres queridos antes de continuar su jornada. Melvin se acercó y tomó mi mano izquierda mientras mi abuelita tomaba la derecha. Mi papá se colocó detrás de mí con sus manos sobre mis hombros. Ven, dijo Melvin con esa sonrisa que tanto extrañaba. Tenemos que llevarte a un lugar especial. Hay alguien más que quiere verte. Los cuatro comenzamos a caminar, o más bien a deslizarnos, a través de ese espacio dorado. Mientras avanzábamos pude ver con más claridad las escenas que sucedían abajo en la tierra. El terremoto había sido devastador. Vi edificios colapsados en Tijuana y San Diego, puentes caídos, incendios brotando por todo el horizonte. Miles de personas corrían en pánico. Pero lo que más llamó mi atención fue el muro fronterizo.
Desde esa perspectiva elevada podía ver la línea completa de la frontera serpenteando a través del paisaje. El muro de metal que había parecido tan imponente, tan infranqueable desde mi perspectiva terrenal, ahora se veía ridículamente pequeño e insignificante. Y estaba roto en múltiples puntos. Grietas enormes lo atravesaban como si la tierra misma hubiera decidido rechazar esa división artificial entre hermanos. «Qué irónico», murmuré viendo la destrucción. Tomó un terremoto para romper lo que los humanos construyeron para dividirse. «No fue el terremoto», dijo mi abuelita con esa voz sabia que usaba cuando me enseñaba lecciones importantes de niña. «Fue la tierra cumpliendo la voluntad divina. Dios no reconoce fronteras ni muros. Para Él todos somos una sola familia, sin importar de qué lado de una línea imaginaria nacimos». Sus palabras resonaron en mi alma, con una verdad que era imposible negar desde esa perspectiva celestial. Seguimos avanzando, y de repente noté que nos movíamos sobre algo específico. Era un puente de luz brillante que se extendía en el espacio sobre la frontera. Miré hacia abajo con asombro y comprendí que estábamos caminando por encima del muro partido, atravesando de Tijuana hacia San Diego, pero por una ruta que ninguna migra podría detener, ninguna patrulla fronteriza podría bloquear. «Este es el puente que todos los migrantes cruzan eventualmente», explicó mi papá. «El puente que no requiere visa ni documentos. El puente donde no hay revisiones ni humillaciones. Es el camino a casa. La ruta que todos toman cuando dejan atrás el sufrimiento terrenal». Las lágrimas volvieron a rodar por mi rostro. Pensé en todas las veces que crucé esa frontera en vida. Las horas perdidas en filas interminables. Las miradas de desprecio de los agentes migratorios. El miedo constante de que me detuvieran y deportaran separándome de Damaris. Pensé en los miles de migrantes que habían muerto intentando cruzar por el desierto, ahogados en el río, asfixiados en tráilers. Y ahora entendía que todos ellos habían cruzado finalmente por este puente de luz, llevados por sus seres queridos, recibidos con amor en lugar de rechazo. «Aquí no hay fronteras», dijo Melvin apretando mi mano. «Aquí no importa si naciste en Honduras, México, Guatemala o Estados Unidos. Aquí todos somos hijos del mismo Padre y estamos en casa». Mientras caminábamos por ese puente, vi a otros migrantes siendo guiados por sus familiares fallecidos. Una mujer guatemalteca joven cargando un bebé en brazos era recibida por un hombre que debía ser su esposo. Un anciano mexicano era abrazado por una mujer que parecía su madre, aunque ella se veía más joven que él. Todos tenían la misma expresión de asombro mezclado con alivio. Todos lloraban lágrimas de reencuentro. Llegamos al final del puente y lo que vi me quitó el aliento que ya no necesitaba. Parada en una plataforma de nubes condensadas que de alguna manera sostenían pesos sin ser sólidas, estaba la Virgen de Suyapa, la patrona de Honduras, la morenita que mi abuelita me enseñó a venerar desde que tenía uso de razón. Pero no era la pequeña imagen de 6 centímetros que se veneraba en la Basílica de Tegucigalpa. Era una presencia majestuosa, radiante, de tamaño humano, vestida con túnicas azules y blancas que parecían estar hechas de luz líquida. Su rostro moreno resplandecía con una compasión tan profunda que solo verla me hizo sentir completamente amada, completamente aceptada. Y en sus manos divinas sostenía 2 banderas. La azul y blanca de Honduras con sus 5 estrellas estaba entrelazada con la verde, blanca y roja de México. Las 2 banderas se abrazaban formando una sola tela ondulante, inseparables, unidas eternamente. Jessica Marisol López, habló la Virgen con una voz que era como 1000 campanas resonando en armonía perfecta, pero al mismo tiempo suave como un susurro maternal. Hija de Honduras, residente de México, trabajadora de Estados Unidos, migrante, madre, sobreviviente, bienvenida a casa. Caí de rodillas ante ella, aunque nadie me obligó a hacerlo. Simplemente era imposible permanecer de pie ante semejante presencia sagrada. Ella se acercó y colocó su mano sobre mi cabeza en una bendición que sentí atravesar cada partícula de mi ser. Cada migrante que muere lejos de su tierra natal es recibido aquí con honores especiales, continuó la Virgen, porque ustedes vivieron el exilio, conocieron el rechazo, experimentaron lo que es ser extranjero en tierra ajena. Ustedes son mis hijos predilectos, porque en su sufrimiento llevaron la cruz del propio Cristo que también fue refugiado en Egipto, que también conoció lo que es huir de la violencia. Sus palabras me desarmaron completamente. Toda la vergüenza que había cargado por ser migrante, toda la culpa por haber dejado Honduras, todo el dolor de sentirme que no pertenecía a ningún lado,
Se disolvió ante esa afirmación divina de que mi sufrimiento tenía significado, que mi sacrificio era visto y valorado en el cielo. La Virgen de Suyapa extendió sus manos hacia mí, invitándome a levantarme. Cuando tomé sus manos sentí una corriente de amor tan puro y poderoso que me atravesó como electricidad divina. Me puso de pie con una delicadeza maternal y me miró directamente a los ojos. En esos ojos vi reflejada toda mi vida, cada momento de sufrimiento, cada lágrima derramada, cada vez que tuve miedo cruzando la frontera, cada noche que lloré extrañando a mi abuelita y a Melvin. Todo estaba ahí, visto, conocido, valorado. «Ven conmigo, hija mía», dijo con esa voz que sonaba exactamente como el español que se habla en las montañas de Honduras, con ese dejo cariñoso y familiar que me hizo sentir que estaba conversando con una tía querida en lugar de con la Madre de Dios. «Hay alguien más que quiere hablar contigo. Alguien que tiene un mensaje muy importante para ti y para todos los que sufren divididos por fronteras inventadas por el miedo humano». Caminamos juntas, ella sosteniéndome de la mano como si yo fuera una niña pequeña. Mi papá Rutilio, mi abuelita Lidia y mi hermano Melvin nos seguían a unos pasos de distancia, dándome espacio pero manteniéndose cerca. El paisaje a nuestro alrededor comenzó a cambiar. La luz dorada se intensificó haciéndose más brillante, pero sin lastimar los ojos. Aparecieron jardines de flores que no existen en la tierra, con colores que no tienen nombre en el lenguaje humano. El aire, si es que se podía llamar aire, olía a una mezcla de todas las cosas hermosas que recordaba. Tortillas recién hechas en el comal de mi abuelita, las flores de izote en temporada de lluvia en Catacamas, el perfume barato que me regaló Melvin en mi cumpleaños número 15, la colonia de bebé que le ponía a Damaris después de bañarla. Llegamos a un claro donde había una estructura que parecía un templo pero sin paredes ni techo, solo columnas de luz que sostenían un espacio sagrado. En el centro de ese espacio, sentado en un trono que parecía estar hecho de misericordia solidificada, estaba Jesús. No había manera de confundirlo con nadie más, aunque su apariencia era diferente a todas las pinturas y estatuas que había visto en iglesias. No era el hombre rubio de ojos azules que pintan los europeos. Era moreno, con rasgos que podrían haber sido de cualquier país de América Latina, con cabello negro ondulado y ojos color café oscuro, llenos de una compasión tan profunda que solo mirarlos me hizo llorar nuevamente. Vestía una túnica blanca simple, casi humilde, y tenía las manos extendidas hacia mí mostrando las cicatrices de los clavos. Esas cicatrices brillaban como si fueran de oro líquido. «Jessica Marisol», dijo mi nombre con una familiaridad que me dejó claro que me conocía desde antes de que yo existiera. «Te he estado esperando. No para quedarte permanentemente todavía, sino para mostrarte algo que necesitas comprender. Algo que necesitas llevar de vuelta al mundo cuando regreses». «¿Regresar?», pregunté confundida. «¿Puedo regresar?». Pensé que había muerto. Jesús sonrió y esa sonrisa contenía más amor del que yo había experimentado en toda mi vida terrenal completa. «Sí moriste. Tu cuerpo físico dejó de funcionar por los golpes del terremoto. Pero tu tiempo en la tierra no ha terminado aún. Tienes una misión que completar, un testimonio que dar. Pero antes de enviarte de regreso, necesito que entiendas algunas verdades que los seres humanos han olvidado». Se puso de pie y caminó hacia mí. Con cada paso que daba el suelo bajo sus pies florecía con flores pequeñas y delicadas. Cuando estuvo frente a mí, colocó sus manos sobre mis hombros exactamente como mi papá Rutilio había hecho antes. «Mira», dijo señalando hacia abajo. El piso se volvió transparente como un vidrio perfecto y pude ver la tierra debajo de nosotros. Vi el planeta completo girando lentamente en el espacio, azul y verde y hermoso. Vi las fronteras trazadas sobre los mapas, líneas imaginarias que dividían países, estados, territorios. «¿Ves esas líneas?», preguntó Jesús. «No existen realmente. Son invisibles desde el espacio porque no tienen existencia física. Son construcciones humanas, ideas solidificadas por el miedo y la codicia. Cuando yo caminé la tierra hace 2000 años no había pasaportes ni visas. La gente iba de un lugar a otro libremente porque entendían que toda la tierra fue creada para toda la humanidad, no para ser dividida y peleada». Mientras hablaba, la vista se acercó mostrándome específicamente la frontera entre México y Estados Unidos. Vi el muro partido por el terremoto y algo en mi pecho se apretó. «Ese muro», continuó Jesús con tristeza en su voz, «fue construido por miedo. Miedo al otro, miedo al diferente, miedo a compartir. Pero en mi reino, en mi familia, no hay muros. Aquí todos son bienvenidos.
Aquí no importa de qué lado de una línea arbitraria naciste. Todos son mis hijos amados. Me mostró entonces escenas de migrantes sufriendo. Vi familias separadas en centros de detención, niños llorando por sus padres deportados. Vi a hombres muriendo de sed en el desierto de Arizona, intentando cruzar para reunirse con sus familias. Vi a mujeres siendo abusadas por coyotes que prometieron llevarlas al otro lado. Vi a trabajadores siendo explotados, pagados menos del salario mínimo, amenazados con deportación si se quejaban. Vi mi propia cara reflejada en cada uno de ellos porque yo había vivido esa realidad. Conocía ese sufrimiento de primera mano. Cada vez que rechazan a un migrante, me rechazan a mí, dijo Jesús con una voz que temblaba de emoción. Cada vez que separan a una familia, me separan a mí. Cada vez que construyen un muro para mantener afuera a los necesitados, me mantienen afuera a mí. Porque yo fui migrante, yo fui refugiado, yo conocí lo que es huir de la violencia cuando Herodes ordenó matar a los niños, y mis padres tuvieron que llevarme a Egipto siendo apenas un bebé. Las lágrimas caían de mis ojos como ríos. Pensé en todas las veces que me sentí menos que otros por ser migrante, todas las veces que agaché la cabeza avergonzada cuando alguien me preguntaba de dónde era y veía el juicio en sus ojos al decir Honduras. Pensé en todas las veces que Damaris preguntó por qué no podíamos vivir en una casa de verdad como sus amiguitas de la escuela. ¿Por qué teníamos que vivir en una casa rodante vieja que se movía con el viento? El sufrimiento de los migrantes no es en vano, continuó Jesús caminando alrededor de mí mientras hablaba. Cada sacrificio que hacen, cada humillación que soportan, cada lágrima que derraman es vista y valorada en el cielo. Ustedes son mis sembradoras de fe, mis plantadoras de esperanza en tierras lejanas. Llevan conmigo a donde van. Comparten su cultura, su idioma, sus tradiciones, su fe, y así enriquecen a las comunidades que los reciben aunque muchos no lo reconozcan. Me mostró entonces algo maravilloso. Vi comunidades latinas floreciendo en Estados Unidos. Vi restaurantes hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos donde la gente compartía comida y alegría. Vi iglesias llenas de migrantes alabando en español con una pasión que reavivaba la fe en comunidades que se habían vuelto frías y rituales. Vi niños bilingües sirviendo de puentes entre culturas, traduciendo no solo idiomas, sino también entendimientos. Vi familias mixtas donde el amor había derribado barreras que la política intentaba mantener. Esta es mi voluntad, declaró Jesús con autoridad divina. Que todos sean uno. Que no haya divisiones entre mi pueblo. Que los muros caigan y los puentes se construyan. Que el migrante sea recibido, como yo lo fui cuando llamé a la puerta en Belén, y no había lugar para mí en el mesón. Sus palabras resonaron en mi alma con una verdad que era imposible negar. La Virgen de Suyapa se acercó nuevamente y tomó las dos banderas que había estado sosteniendo. Las extendió completamente mostrándome cómo estaban cosidas una a la otra formando una sola pieza. Honduras y México, explicó con ternura, dos naciones hermanas unidas por la sangre, el sufrimiento y la esperanza de millones que han cruzado de una a la otra buscando algo mejor. Pero la verdad es que todos los países de América Latina son hermanos, hijos de la misma madre tierra, descendientes de las mismas raíces indígenas mezcladas con sangre española. Ella ondeó las banderas unidas y algo mágico sucedió. Las banderas se multiplicaron. Apareció la bandera de Guatemala cosida con la de México, la de El Salvador con la de Honduras, la de Nicaragua con todas las demás. Pronto tenía en sus manos una bandera gigante que contenía todos los colores de todas las naciones latinoamericanas formando un tapiz hermoso y complejo. Esto es lo que veo yo, dijo la Virgen. No veo fronteras ni divisiones. Veo una sola familia extendida que ha sido artificialmente separada, pero que permanece unida en el corazón, en la fe, en el idioma, en las tradiciones. Jesús extendió su mano y la bandera unificada voló hacia él. La sostuvo en alto y declaró: En mi reino no hay banderas nacionales porque todos pertenecen a una sola nación. El reino de Dios donde todos son ciudadanos con los mismos derechos, el mismo valor, el mismo amor. Pero ustedes todavía viven en un mundo donde las banderas importan, donde los pasaportes deciden destinos, donde el lugar de nacimiento determina oportunidades. Por eso les envío de regreso con un mensaje. Se acercó a mí nuevamente y puso su mano sobre mi corazón. Sentí un calor intenso emanar de su palma penetrando profundo en mi pecho. El mensaje es este. Aquí no hay fronteras ni muro que separe a mi familia. Esta verdad necesita ser proclamada en tu mundo. Necesita ser gritada desde los techos.
Los migrantes no son invasores, son hermanos, no son amenazas, son bendiciones, no son criminales, son sobrevivientes que merecen compasión y ayuda, no rechazo y crueldad. Me mostró entonces visiones del futuro. Vi cambios lentos pero reales sucediendo en el corazón de las personas. Vi comunidades que antes rechazaban a los migrantes abriéndoles las puertas. Vi iglesias organizando redes de ayuda. Vi ciudadanos comunes y corrientes defendiendo a familias migrantes de deportación. Vi jóvenes de segunda generación, hijos de migrantes, convirtiéndose en doctores, abogados, maestros, líderes que usaban su posición para tender puentes entre comunidades. Tu hija Damaris, dijo Jesús, y mi corazón se detuvo al escuchar su nombre. Tiene un destino especial. Si regresas y la salvas, ella se convertirá en una de esas constructoras de puentes. Estudiará medicina y dedicará su vida a atender a migrantes en clínicas fronterizas. Sanará cuerpos, pero también sanará almas con su testimonio de cómo su madre murió y resucitó para salvarla. Las lágrimas ahora eran un torrente imparable. ¿Puedo realmente regresar? Pregunté con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Puedo volver con mi niña? Jesús asintió con solemnidad. Puedes y debes, pero debes entender que regresar será doloroso. Tu cuerpo está gravemente herido. La recuperación será larga y difícil. Tendrás que vivir con dolor crónico por el resto de tu vida terrenal. Y tendrás la responsabilidad de compartir este testimonio, aunque muchos no te crean, aunque algunos se burlen, aunque otros digan que estabas alucinando por el trauma. No me importa. Respondí con una determinación que venía de lo más profundo de mi ser. Soportaré cualquier dolor. Enfrentaré cualquier burla si eso significa estar con mi hija y compartir este mensaje de que no hay muros en el cielo, de que Dios nos ve a todos como una sola familia sin importar de qué lado de una frontera nacimos. Jesús sonrió con aprobación y orgullo. Sabía que dirías eso, por eso fuiste elegida para esta experiencia. No todos pueden regresar de la muerte, pero tú tienes una fortaleza especial forjada en el sufrimiento de la migración, en el dolor de perder a seres queridos, en la valentía de seguir adelante cuando todo parecía perdido. Se volvió hacia mi papá, mi abuelita y Melvin, que habían estado observando en silencio. Despídanse por ahora. Volverán a reunirse cuando llegue el tiempo correcto, pero por ahora Jessica tiene trabajo que hacer en la tierra. Mi papá Rutilio fue el primero en acercarse. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que brillaban como diamantes líquidos en esa luz celestial. Me abrazó con una fuerza que era puro amor concentrado, y sentí que todo mi ser se llenaba de una calidez que nunca antes había experimentado. «Estoy tan orgulloso de ti, mi niña», susurró en mi oído con voz quebrada por la emoción. «Tan orgulloso de la mujer que te convertiste, de la madre valiente que eres para Damaris. Lamento no haber estado ahí para verte crecer, para cargarte cuando eras bebé, para enseñarte a caminar, para protegerte de los peligros del mundo. No fue tu culpa, papá», le dije abrazándolo con todas mis fuerzas, tratando de grabar en mi memoria la sensación de sus brazos alrededor de mí, porque sabía que sería la última vez en mucho tiempo. El huracán Mitch se llevó a miles de personas. Tú intentaste salvar a otros cuando la inundación llegó a Catacamas. Abuelita me contó que moriste tratando de rescatar a una familia atrapada en su casa. Eres un héroe. Él se separó un poco para mirarme a los ojos, y en su rostro vi reflejado el mismo rostro que yo veía en el espejo cada mañana. Éramos tan parecidos físicamente que no cabía duda de que era su hija. «Desde el cielo te he cuidado todos los días de tu vida», me aseguró limpiando mis lágrimas con sus pulgares callosos. «Cada vez que cruzaste la frontera y tuviste miedo, yo estaba ahí susurrándote que tuvieras valor. Cada vez que Damaris se enfermó y no tenías dinero para el doctor, yo intercedía ante el Padre para que le enviara sanación. Cada vez que pensaste en rendirte y regresar a Honduras, yo te daba fuerzas para seguir adelante. Nunca estuviste sola aunque te sintieras así». Sus palabras eran un bálsamo sobre heridas que ni siquiera sabía que tenía. Toda mi vida había crecido con el vacío de no tener padre, siempre preguntándome cómo habría sido mi vida si él hubiera sobrevivido al huracán. Ahora entendía que aunque no estuvo físicamente presente, nunca me abandonó realmente. Mi abuelita Lidia se acercó cuando mi papá se hizo a un lado. Ella era pequeña de estatura, apenas llegaba a mi hombro, pero su presencia llenaba todo el espacio con un amor maternal tan potente que me hizo sentir como si volviera a tener 5 años. «Mi Jessica del alma», dijo tomando mi rostro entre sus manos arrugadas que ahora lucían suaves y rejuvenecidas.
Mi niña valiente que tuvo que crecer demasiado rápido, que tuvo que ser fuerte cuando debería haber sido solo una niña jugando sin preocupaciones. La abracé hundiéndome en ese abrazo que había sido mi refugio durante toda mi infancia y adolescencia. Te extrañé tanto, abuelita. Sollozaba sin poder contenerme. Cuando te moriste sentí que se moría la última persona en el mundo que realmente me amaba. Me quedé tan sola con Damaris bebé y las amenazas de los mareros. No sabía qué hacer, a dónde ir. Por eso huí a México. Ella me acariciaba el cabello exactamente como hacía cuando yo era niña y tenía pesadillas, con ese movimiento rítmico y tranquilizador que siempre me calmaba. Lo sé, mi amor. Vi todo desde aquí. Vi cómo lloraste en mi funeral. Vi cómo vendiste mis pocas pertenencias para juntar dinero para el viaje. Vi cada paso de tu travesía hasta Tijuana. Y vi cómo has luchado como una leona para darle a Damaris una vida mejor. Se separó un poco para mirarme con esos ojos negros profundos que siempre parecían ver directamente dentro de mi alma. Damaris es especial, Jessica. Tiene un propósito divino en este mundo. Por eso debes regresar y salvarla. Ella hará grandes cosas. Ayudará a miles de personas. Será un instrumento de Dios para sanar las divisiones entre las naciones. Pero necesita crecer primero. Necesita una madre que la guíe, que le enseñe a ser fuerte pero compasiva, valiente pero humilde. Tomó mis manos entre las suyas apretándolas con fuerza. Yo ya cumplí mi tiempo en la tierra. Te crié lo mejor que pude con lo poco que teníamos. Ahora es tu turno de criar a Damaris. Y cuando finalmente regreses aquí para quedarte, yo estaré esperándote con los brazos abiertos. Melvin se acercó cuando mi abuelita se hizo a un lado. Mi hermanito. Mi Melvin que nunca pasó de 16 años, congelado para siempre en esa edad donde todavía era mitad niño, mitad hombre. Pero en sus ojos había una sabiduría que no tenía cuando estaba vivo, una paz profunda que le había sido negada en sus últimos años en la tierra, cuando el acoso de las maras le robó la alegría. Germana Major, dijo con esa sonrisa torcida que siempre me hacía sonreír de vuelta. Mi protectora, mi segunda madre. Me lancé a sus brazos llorando como no había llorado desde el día de su funeral. Lo siento tanto, Melvin. Siento no haber podido protegerte. Siento que te mataran por mi culpa, porque te negaste a unirte a la pandilla igual que yo te enseñé a nunca rendirte ante el mal. Siento haberte dejado solo en ese pueblo violento. Él me abrazaba dejándome llorar en su hombro, exactamente como yo solía consolarlo cuando era pequeño, y otros niños se burlaban de él por ser estudioso en lugar de jugar fútbol. No fue tu culpa, Jessica, dijo firmemente. Yo tomé mis propias decisiones. Decidí no unirme a las maras porque sabía que estaba mal, porque quería ser mejor que eso, porque soñaba con salir de la pobreza estudiando y no vendiendo drogas o matando gente. Tú me enseñaste a tener dignidad, a valorarme, a soñar con algo mejor. Y aunque mi vida fue corta, viví con honor. Morí siendo yo mismo, no siendo lo que otros querían que fuera. Se separó para mirarme y limpió mis lágrimas con el dorso de su mano. Además, aquí estoy mejor que nunca. No hay pandillas en el cielo, hermana. No hay violencia ni miedo. Solo paz y amor eternos. ¿No estás enojado?, pregunté con voz temblorosa. ¿No me culpas por haber huido después de tu muerte? ¿Por haber dejado tu tumba sola en catacamas? Él negó con la cabeza enfáticamente. Hiciste exactamente lo correcto. Salvar a Damaris era tu prioridad. Yo entendí eso incluso antes de morir. Y mi tumba no está sola, mi hermana. Abuelita está enterrada al lado mío. Y nuestras almas no están ahí de todas formas. Estamos aquí en la gloria de Dios. Sonrió con picardía como solía hacer cuando estaba vivo. Además, he estado ocupado aquí en el cielo. ¿Sabías que aquí puedo estudiar todo lo que quiera? Estoy aprendiendo cosas que ni siquiera sabía que existían. Y algún día cuando Damaris llegue aquí, le voy a enseñar todo lo que he aprendido. Voy a ser el tío maestro que siempre quise ser. La mención de Damaris hizo que mi corazón se apretara dolorosamente. Tengo que volver con ella, dije con urgencia renovada. Está sola y herida allá abajo. Es apenas una bebé de 6 años. Me necesita. Melvin asintió seriamente. Lo sé. Por eso no vamos a retenerte más. Pero antes de que te vayas quiero que me prometas algo. Me tomó de los hombros mirándome intensamente. Prométeme que vas a contarle a Damaris sobre mí, sobre el tío Melvin que murió antes de que ella naciera pero que la ama desde el cielo. Prométeme que le vas a enseñar a ser valiente como tú, a estudiar como yo quería hacerlo, a nunca rendirse ante la adversidad. Te lo prometo, dije con voz solemne. Le voy a contar todo sobre ti, sobre cómo amabas los libros, cómo soñabas con ser maestro, cómo moriste defendiendo tus principios.
Va a conocer a su tío aunque nunca se hayan visto en persona. Melvin sonrió satisfecho y me dio un último abrazo apretado. Cuídense mucho allá abajo. Y recuerda, hermana, que cada vez que veas una estrella brillante en la noche, somos nosotros mirándote desde aquí, enviándote nuestro amor a través de la distancia. Jesús se acercó nuevamente, y con un gesto de su mano creó algo en el aire. Era como una ventana transparente que flotaba suspendida mostrando una escena que me destrozó el corazón. Era mi casa rodante volcada vista desde adentro. Pude ver mi propio cuerpo destrozado, inconsciente, con sangre en la cara y el cabello. Una viga de metal me atravesaba el pecho pinchándome contra el suelo. A mi lado, atrapada debajo de láminas de metal retorcidas, estaba Damaris, mi bebé, mi razón de vivir. Ella estaba consciente y lloraba. «¡Mami, oh mami!», gritaba con esa voz aguda de niña aterrorizada. «Mami, despierta. Por favor, despierta. Me duele la pierna, mami. Tengo miedo». Intentaba moverse, pero estaba completamente atrapada. Tenía un corte en la frente que sangraba bajándole por la cara. Su ropa estaba sucia y rota. Pero lo que más me partió fue ver sus manitas extendidas tratando de alcanzarme, aunque yo estaba a menos de 1 metro de distancia. Nos separaba apenas un espacio pequeño, pero lleno de escombros que ella no podía cruzar. «No», gemí cayendo de rodillas ante esa visión horrible. «No, mi bebé. No llores. Mami está aquí. Mami va a volver». Las lágrimas caían de mis ojos como cascadas. Extendí mis manos hacia la ventana como si pudiera tocarla a través de esa barrera dimensional, pero mis dedos solo atravesaron el aire. «Tengo que regresar ahora. Por favor, Jesús, envíame de regreso. Ella me necesita. Está asustada y herida y me está llamando». Jesús puso su mano sobre mi hombro con compasión infinita. «Hay algo más que necesitas ver antes de tomar tu decisión final», dijo con voz suave pero firme. La ventana cambió mostrándome una escena diferente. Era el futuro. Vi a Damaris pero mayor, quizás de 8 o 9 años. Estaba en un orfanato gris y deprimente. Vestía ropa donada que no le quedaba bien. Su cabello estaba mal cortado, pero lo peor era su mirada. Esos ojos que antes brillaban con alegría infantil ahora estaban apagados, sin vida, resignados. La vi siendo pasada de una casa de acogida a otra, nunca quedándose en ningún lugar lo suficiente para echar raíces, siempre siendo la niña problemática que nadie quería adoptar porque tenía pesadillas y lloraba por su mamá muerta. «Este es el futuro si no regresas», explicó Jesús. «Sin ti, Damaris caerá en el sistema. Como es hija de migrante hondureña nacida en México pero sin documentos claros, quedará atrapada en una burocracia que no sabe qué hacer con ella. Ningún familiar irá por ella porque tu familia en Honduras ni siquiera sabe exactamente dónde vives. Crecerá sintiendo que nadie la quiere, que fue abandonada 2 veces, primero por la muerte y luego por un sistema que no tiene espacio para niñas como ella». La ventana siguió mostrándome ese futuro terrible. Vi a Damaris de adolescente, amargada y enojada con el mundo. La vi tomando malas decisiones, juntándose con las personas equivocadas, repitiendo ciclos de pobreza y dolor. Vi su potencial desperdiciado, sus dones enterrados bajo capas de trauma y abandono. Era una visión insoportable de ver. «Pero también puedo mostrarte el otro futuro», dijo Jesús. La ventana cambió nuevamente, y ahora vi algo completamente diferente. Vi a Damaris de 15 años, hermosa y radiante, estudiando con libros abiertos sobre una mesa. Vi su certificado de preparatoria con honores, vi su aceptación a la universidad, vi su graduación de la escuela de medicina con toga y birrete, con lágrimas de orgullo y alegría. Vi a una mujer joven, profesional y compasiva, trabajando en una clínica para migrantes en la frontera, atendiendo a familias como la que ella misma vino, hablando español e inglés fluidamente, siendo el puente entre 2 mundos. «Este es el futuro si regresas y la salvas», dijo Jesús. «Será difícil. Habrá años de lucha. Trabajarás 3 empleos para pagar su educación. Vivirás con dolor crónico por las heridas de hoy, pero la verás florecer. La verás convertirse en todo lo que está destinada a ser. Y a través de ella, miles de familias migrantes serán ayudadas, bendecidas, sanadas». Vi más escenas del futuro positivo. Vi a Damaris dándome un abrazo el día de su graduación de la universidad, diciéndome que todo fue posible porque yo nunca me rendí con ella. Vi su boda con un buen hombre que la amaba y respetaba. Vi a mis nietos, bebés hermosos que me llamarían abuela. Vi a Damaris contando mi historia, el testimonio de cómo su madre murió y resucitó para salvarla,
inspirando a otros a nunca perder la fe incluso en las circunstancias más desesperadas. La decisión es tuya, dijo Jesús retirando la ventana. Puedes quedarte aquí en paz eterna con tus seres queridos. Merecido tienes ese descanso después de todo lo que has sufrido. O puedes regresar al dolor, a la lucha, a la incertidumbre de la vida terrenal, pero con un propósito claro y una misión divina. Me miró directamente a los ojos con una intensidad que sentía hasta el fondo de mi alma. ¿Qué eliges, Jessica Marisol López? No tuve que pensar mi respuesta ni siquiera un segundo. Regreso, dije con una determinación que venía desde lo más profundo de mi ser, desde ese lugar donde vive el amor de madre que es más fuerte que la muerte misma. Regreso con mi hija. Regreso a cumplir mi misión. Regreso a ser el puente que Damaris necesita para cruzar de la niñez a la mujer que está destinada a ser. Miré a Jesús directamente a los ojos sin pestañear. No me importa el dolor. No me importa cuántos años de lucha me esperen. No me importa si la gente no me cree cuando cuente lo que viví aquí. Lo único que me importa es estar con mi niña y darle la oportunidad de cumplir su destino. Jesús sonrió con una sonrisa que contenía orgullo, aprobación y algo de tristeza, porque sabía exactamente cuánto sufrimiento estaba eligiendo al tomar esa decisión. Sabía que elegirías regresar. El amor de madre es el reflejo más puro del amor de Dios en la tierra. Es sacrificial, incondicional, inquebrantable. Extendió sus manos y las colocó sobre mi cabeza en un gesto de bendición. Te envío de regreso con mi poder fluyendo en ti. Lo que vas a hacer en los próximos minutos será físicamente imposible para un cuerpo humano normal. Tus huesos están rotos, tus pulmones colapsados, tu cuerpo está muriendo. Pero te daré fuerza sobrenatural para hacer lo que necesitas hacer. Sentí un calor intenso comenzar en mi cabeza, donde sus manos descansaban y extenderse por todo mi cuerpo como lava líquida corriendo por mis venas. Era una sensación de poder puro, de energía divina llenando cada célula de mi ser. Cuando regreses, continuó Jesús, tendrás aproximadamente 10 minutos de esta fuerza sobrehumana antes de que tu cuerpo vuelva a sentir el dolor completo de sus heridas. Usa ese tiempo sabiamente. Saca a Damaris de los escombros, llévala a un lugar seguro. Después tu cuerpo se apagará nuevamente y tendrás que dejar que los médicos hagan su trabajo. La Virgen de Suyapa se acercó y me colocó algo en las manos. Era un rosario pequeño, hecho de luz solidificada. Lleva esto contigo, dijo con ternura maternal. Cuando despiertes en tu cuerpo lo encontrarás en tu mano física. Será la prueba de que esto no fue un sueño, de que realmente estuviste aquí con nosotros, y cada vez que lo toques recordarás el mensaje que debes compartir. Aquí no hay fronteras ni muros que separen a la familia de Dios. Mi papá Rutilio se acercó para un último abrazo. Sé fuerte, mi niña. Estaré contigo cada paso del camino aunque no puedas verme. Cuando sientas una brisa cálida de la nada, soy yo enviándote mi amor. Cuando veas una señal inesperada que te da esperanza, soy yo trabajando desde este lado del velo. Me besó la frente exactamente donde me habían dicho que él solía besarme cuando yo era bebé, antes de que el huracán se lo llevara. Nos volveremos a ver, pero no pronto. Tienes muchos años de vida por delante todavía. Muchas alegrías que experimentar. Muchas victorias que celebrar. Mi abuelita Lidia me apretó contra su pecho una última vez. Reza como te enseñé, mi amor. Nunca pierdas la fe incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Y cuéntale a Damaris sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre Honduras. Que no olvide de dónde viene aunque crezca en otro país. Las raíces son importantes, mi niña. Son lo que te sostiene cuando los vientos de la vida soplan fuerte tratando de tumbarte. Me hizo la señal de la cruz en la frente con su pulgar como hacía cada noche antes de dormir cuando yo vivía con ella. Que Dios te bendiga y te proteja. Que haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre Damaris. Melvin me dio un último abrazo de hermanos, apretado y lleno de amor fraternal. Dale duro a la vida, hermana. No dejes que nada ni nadie te detenga. Eres la mujer más fuerte que conozco, y Damaris tiene suerte de tenerte como mamá. Sonrió con esa sonrisa traviesa que siempre me hacía reír. Aquí, cuando Damaris sea doctora y esté salvando vidas, dile que su tío Melvin está orgulloso de ella desde el cielo. Dile que aunque nunca nos conocimos en persona, siempre la he amado y siempre la amaré. Jesús extendió su mano hacia adelante y el espacio frente a nosotros se abrió como una cortina descorriéndose. Del otro lado vi un túnel de luz brillante que descendía en espiral hacia la tierra. Es hora, dijo con voz firme pero amorosa. Recuerda el mensaje. Comparte tu testimonio. No tengas miedo de lo que otros digan o piensen.
La verdad siempre encuentra su camino hacia los corazones que están listos para recibirla. Di un paso hacia el túnel, pero me volteé una última vez para ver a mi familia celestial. Mi papá, mi abuelita y Melvin estaban parados juntos tomados de las manos, sonriéndome con lágrimas en los ojos. La Virgen de Suyapa y Jesús irradiaban una luz tan brillante que casi no podía mirarlos directamente. Gracias, susurré con el corazón lleno hasta reventar. Gracias por este regalo. Gracias por permitirme regresar. Gracias por amarme tanto. Y entonces me lancé al túnel. La caída fue instantánea y eterna al mismo tiempo. Sentí como si estuviera siendo jalada a través del espacio y el tiempo a una velocidad imposible. Colores que no tienen nombre pasaban volando a mi alrededor. Escuchaba cantos angelicales que se iban desvaneciendo a medida que me alejaba del cielo y me acercaba a la tierra. Y entonces el impacto. Volví a mi cuerpo con una violencia brutal que me hizo gritar aunque ningún sonido salió de mi garganta, porque mis pulmones no tenían aire. Fue como ser golpeada por un tren a toda velocidad. Cada nervio de mi cuerpo explotó en agonía pura. El dolor era indescribable, 1000 veces peor que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Sentí cada hueso roto, cada órgano dañado, cada corte y contusión. El sabor a sangre llenó mi boca. Mis ojos no querían abrirse porque estaban pegados con sangre seca, pero también sentí el poder. La fuerza sobrenatural que Jesús había prometido corría por mis venas como electricidad divina. Con un esfuerzo monumental, forcé mis ojos a abrirse. Todo estaba borroso y oscuro. Estaba exactamente donde había visto en la visión celestial, tirada boca arriba con una viga de metal atravesándome el pecho. Podía sentir el metal frío dentro de mi cuerpo. Podía sentir mi propia sangre caliente empapando mi ropa. Giré la cabeza con dificultad y la vi. Damaris estaba a menos de 1 metro de distancia, atrapada debajo de láminas de metal retorcidas. Seguía llorando, pero su llanto era más débil ahora, más resignado. «¡Mami!», sollozaba con voz ronca de tanto gritar. «¡Mami, por favor! Tengo mucho miedo. Me duele todo. Quiero salir de aquí». Sus manitas seguían extendidas hacia mí aunque no podía alcanzarme. Tenía sangre seca en la cara donde el corte en su frente había dejado de sangrar. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. «Damaris», logré decir aunque mi voz sonaba rasposa y extraña. «Mi bebé. Mami está aquí. Mami va a sacarte». Sus ojos se abrieron enormes de sorpresa y alivio al escuchar mi voz. «Mami, ¿estás despierta? Pensé que estabas muerta. No te movías y tenías mucha sangre». Nuevas lágrimas rodaron por sus mejillas sucias. «Tenía tanto miedo, mami. Pensé que me ibas a dejar sola». «Nunca, mi amor», dije sintiendo mis propias lágrimas mezclarse con la sangre en mi cara. «Nunca te voy a dejar. Ahora quédate quieta. Mami va a mover estas cosas pesadas para sacarte». Miré la viga de metal que me atravesaba el pecho. Era del tamaño de un brazo humano y estaba clavada profundamente en el suelo debajo de mí, pasando completamente a través de mi cuerpo. Con manos que temblaban pero que sentía llenas de fuerza divina, agarré la viga con ambas manos. Lo que hice a continuación debería haber sido imposible. Una mujer de mi tamaño y peso normal no debería poder moverse con semejante herida, mucho menos realizar fuerza física, pero el poder de Dios fluía en mí. Jalé la viga hacia arriba con un grito gutural de esfuerzo sobrehumano. El metal raspó contra mis costillas rotas haciendo un sonido horrible. El dolor fue tan intenso que vi estrellas, pero seguí jalando. La viga finalmente se soltó del suelo y pude empujarla hacia un lado. Libre de la viga me moví hacia Damaris arrastrándome sobre vidrios rotos y metal retorcido. Cada movimiento era agonía, pero no me detuve. La fuerza sobrenatural en mis brazos me permitía moverme aunque mi cuerpo estaba destrozado. «Ya voy, bebé», le decía a Damaris entre jadeos. «Ya casi llego». Alcancé las láminas de metal que la tenían atrapada. Eran pesadas. Cada una probablemente pesaba más de 50 kilos. Pero las levanté como si fueran de cartón. Una por una fui quitando las láminas que aprisionaban a mi hija. Mis manos sangraban donde el metal afilado me cortaba las palmas, pero no sentía ese dolor menor comparado con el fuego que ardía en mi pecho. «Ya casi, mi amor», le decía mientras trabajaba frenéticamente. «Ya casi te saco». Finalmente quité la última lámina grande y pude ver que su pierna izquierda estaba atrapada debajo de un pedazo de la estructura de la casa rodante. Con las últimas reservas de esa fuerza divina, levanté la estructura completa. Era imposible. Esa pieza debía pesar más de 100 kilos fácilmente.
pero la levanté sobre mi cabeza y la lancé hacia un lado donde cayó con un estruendo metálico. Damaris estaba libre. Inmediatamente la tomé en mis brazos, ignorando el dolor explosivo que el movimiento causó en todo mi cuerpo. La apreté contra mi pecho, sintiendo su corazón latir contra el mío. Estaba viva. Mi bebé estaba viva. «Mami, estás sangrando mucho», dijo Damaris con voz asustada, tocando mi cara donde la sangre seguía fluyendo de una herida en mi cabeza. «Estás muy lastimada». Yo la besaba por toda la cara, en la frente, en las mejillas, verificando que estuviera completa. Tenía la pierna izquierda hinchada y probablemente fracturada, múltiples cortes y moretones, pero estaba viva y consciente. «Estoy bien, mi amor», mentí. «Lo importante es que tú estés bien». Con Damaris en brazos comencé a caminar hacia donde veía una abertura en el metal retorcido que nos permitiría salir de los restos de nuestra casa rodante. Cada paso era una tortura. Podía sentir sangre llenando mis pulmones. Podía sentir huesos rotos moviéndose dentro de mi cuerpo. Pero no me detuve. Salimos por la abertura y emergimos en el caos absoluto que era la Colonia Libertad después del terremoto. Había gente corriendo en todas direcciones. Edificios colapsados ardían iluminando la noche con un resplandor naranja siniestro. El suelo todavía temblaba con réplicas menores. El aire olía a gas, a humo, a sangre. Escuché sirenas a lo lejos. Vi paramédicos corriendo entre los escombros buscando sobrevivientes. «¡Aquí!», intenté gritar, pero mi voz apenas salió como un susurro ronco. «¡Ayuda!». «Mi hija necesita ayuda». Un paramédico me vio y corrió hacia nosotros con los ojos enormes de shock. Era un hombre joven mexicano con el uniforme de la Cruz Roja. «¡Dios mío!», exclamó al vernos. «¿Cómo está usted caminando? Tiene una herida masiva en el pecho». Miró detrás de mí hacia los escombros de donde habíamos salido con incredulidad absoluta. «¿Usted sacó a su hija de ahí en su condición?». No respondí porque la fuerza sobrenatural finalmente se estaba agotando. Sentí mis piernas doblarse. Otro paramédico llegó corriendo. Una mujer mayor con el cabello gris recogido en una cola. Entre los dos me quitaron a Damaris de los brazos con cuidado. «No», protesté débilmente tratando de aferrarme a ella. «No me la quiten, es mi bebé». La paramédico me habló con voz calmada y profesional. «Señora, su hija está a salvo. Necesitamos atenderla. Y usted necesita atención médica urgente o va a morir». Me acostaron sobre una camilla que apareció de la nada. Giré la cabeza buscando a Damaris desesperada. La vi en brazos del paramédico joven a unos metros de distancia. Él la estaba revisando rápidamente mientras otro paramédico le ponía una férula en la pierna. «¡Mami!», gritaba Damaris extendiendo sus bracitos hacia mí. «No te vayas, mami. No me dejes». Sus gritos partían mi corazón, pero ya no tenía fuerzas para responder. La oscuridad comenzaba a cerrar mi visión como un túnel estrechándose. «Está entrando en shock», escuchó decir a la paramédico de cabello gris. «Tiene trauma masivo en el tórax, posible colapso pulmonar bilateral, fracturas múltiples. No sé cómo está viva, mucho menos cómo pudo caminar y cargar a su hija». El otro paramédico que había llegado, un hombre mayor con barba, negó con la cabeza con asombro. «Es adrenalina pura. He visto casos donde las madres hacen cosas imposibles para salvar a sus hijos. Fuerza sobrehumana impulsada por amor maternal». Sentí que me ponían una mascarilla de oxígeno. Sentí agujas entrando en mis venas. Escuchaba voces hablando en términos médicos que no entendía. Pero sobre todo escuchaba los gritos de Damaris llamándome. Con el último gramo de energía que me quedaba, moví mi mano derecha. Fue entonces que lo sentí. El rosario. El rosario de luz que la Virgen de Suyapa me había dado estaba en mi mano, sólido y real. Mis dedos se cerraron alrededor de él con fuerza. La paramédico de cabello gris vio el rosario y su expresión cambió. «¿De dónde sacó esto?», preguntó tomándolo de mi mano para examinarlo. Era pequeño y delicado, hecho de cuentas que brillaban con una luz suave pero definida, aunque no había fuente de luz cerca. Nunca he visto un rosario que brille así. Parece estar hecho de perlas luminiscentes o algo así. El hombre de barba se inclinó para verlo mejor y se persignó automáticamente. «Es hermoso», murmuró con reverencia. «Un regalo de Dios para una madre milagrosa». «Guárdenlo», logré susurrar con mi último aliento consciente. «Es para Damaris». Prueba de que su mami fue al cielo y regresó por ella. La oscuridad finalmente me consumió completamente y caí en la inconsciencia. Pero antes de que todo se volviera negro, escuché la voz de mi papá Rutilio, susurrando en mi oído, aunque nadie más podía escucharlo.
Descansa ahora, mi niña valiente. Ya cumpliste la parte más difícil. Ahora deja que los doctores hagan su trabajo. Volverás. Me desperté 3 días después en un hospital de Tijuana. No era uno de los hospitales grandes y modernos. Era una clínica comunitaria que había sido convertida en centro de emergencia para víctimas del terremoto. Había camas improvisadas alineadas en pasillos, doctores y enfermeras trabajando sin descanso. El olor penetrante de desinfectante y sangre. Cuando abrí los ojos, lo primero que vi fue un techo manchado de agua con tubos fluorescentes parpadeantes. Lo segundo que vi fue a Damaris. Estaba sentada en una silla al lado de mi cama con su pierna izquierda enyesada desde el tobillo hasta la rodilla. Tenía la cabeza recostada sobre el borde de mi cama, dormida con una mano pequeña aferrada a la mía. Tenía vendajes en varios lugares, moretones amarillentos en proceso de sanar, pero estaba viva y completa. Lágrimas de agradecimiento rodaron silenciosamente por mis mejillas. Intenté moverme y un dolor agudo me atravesó el pecho haciéndome jadear. Una enfermera que pasaba revisando a otros pacientes escuchó mi jadeo y se acercó rápidamente. Era una mujer hondureña de mediana edad. Lo supe por su acento cuando habló. «No se mueva, señora López», dijo con voz firme pero amable. «Tiene el pecho envuelto en vendajes, 3 costillas rotas, un pulmón que casi colapsa completamente y tantos puntos de sutura que perdí la cuenta. Es un milagro médico que esté viva. Mi hija», susurré con voz ronca. «¿Está bien?» La enfermera sonrió mirando a Damaris dormida. «Su hija está perfecta considerando las circunstancias. Fractura simple de tibia, algunos cortes que necesitaron puntos, pero nada que no vaya a sanar completamente. Ha estado aquí sentada todo el tiempo que le permitimos, negándose a ir con los trabajadores sociales, insistiendo en que su mami iba a despertar. Ajustó mi IV con manos expertas. Los doctores querían separarlas porque usted estaba en condición crítica, pero ella armó tal escándalo que finalmente le permitieron quedarse en la sala general con usted». La enfermera se inclinó más cerca bajando la voz. Los paramédicos que la trajeron no podían creer lo que vieron. Dijeron que usted sacó a su hija de debajo de escombros que normalmente requerirían equipo pesado para mover. Dijeron que caminó cargando a su hija con heridas que deberían haberla dejado paralizada o muerta. Me miró directo a los ojos con una intensidad que mostraba que ella entendía que había algo más en la historia. Los doctores lo llaman adrenalina. Yo lo llamo intervención divina. ¿Qué fue lo que realmente pasó allá abajo en esos escombros, señora López?